Gracias por continuar con nosotros. Contamos con la participación de Rafael Gamundi. Rafa Gamundi, esta es la segunda parte de una entrevista, que la primera la puede conseguir ahí. Canal Nacional de Informaciones CNI. Le damos las buenas tardes a don Rafael. Rafa, buenas tardes a usted y al pueblo dominicano. Gracias por asistir nuevamente aquí. En la primera parte nos quedamos en el año 1963. Con el golpe de Estado. Con el golpe de Estado. El golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Al momento del golpe de Estado, usted me dijo que se quedó estaba en La Vega. Estaba en La Vega. ¿Estaba durmiendo? Bueno, amaneció. Era amaneciendo cuando pasa una guaguita anunciadora con un micrófono que lo manejaba Bartolo Báez, que era del PRD inclusive, y estaba anunciando el golpe de Estado y leyendo el documento emitido por los golpistas, encabezado por el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Quién era el jefe de las Fuerzas Armadas? No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre realmente. ¿El general Wessing no tuvo que ver con eso? ¿Eh? ¿El general Wessing? No. Bueno, sí, claro. Pero me refiero, el documento lo encabezaba el secretario Benoit. De las Fuerzas Armadas, no. No, ese era de la policía, era del ¿verdad? PRD. Estoy hablando del PRD, del gobierno de Juan Bosch. Ok. El gobierno de Bosch. Pero ya lo habían tumbado. Bien, no. ¿Y los guardias quién eran? Tú no estás entendiendo. El jefe de las Fuerzas Armadas, de Juan Bosch, nombrado por Juan Bosch, es el principal golpista. Sí. Entonces... ¿Y usted no se acuerda de ese nombre? Ahí estaba, ahora mismo no lo recuerdo. Estaban entonces firmando por todos los partidos políticos y fue apoyado también entonces por gente de mucha calidad, como era el obispo de San Juan de la Maguana, Aurelio. Que apoyaron el golpe. Apoyaron el golpe. Y también el obispo de La Vega. Entonces, páreseme ahí, porque en la primera entrevista usted me dijo que Juan Bosch hizo un gobierno malo. No, el gobierno bueno. No, pero económicamente malo. Políticamente, porque él no se atrevió y no quiso enfrentar a los golpistas, que estaba claramente en la calle anunciando que él era comunista y corrupto. Pero económicamente era bueno. ¿Esos 7 meses fueron buenos económicamente para el país? No, porque él se negó a aplicar, no sé por qué razón, el programa del PRD. Si aplica el programa del Partido Revolucionario Dominicano de entonces, hoy fuéramos una nación desarrollada. Mire, usted va a crear un debate con eso que está diciendo. Porque todo el mundo tiene la idea, o se ha vendido la idea, de que esos 7 meses fueron prósperos en términos económicos y fuera de las libertades y de la Carta Magna y de la visión del profesor Juan Bosch. No. ¿Qué usted me tiene que decir? Lo único que puedo yo decir siempre, y es que fue un gobierno honesto. Honesto. Sí, fue un gobierno honrado, fue un gobierno donde no se maltrató a nadie tampoco de manera física, pero fue un gobierno que no aplicó el programa que tenía que ver con un cambio revolucionario y cambio de Estado que podrían haber enriquecido a este país y a su gente. Por ejemplo, imagínese usted, en ese tiempo se hablaba de que cada familia campesina debía tener 7 áreas de tierra. Cada familia campesina. Sí. Y eso significaba que había que ponerle fin al latifundio. Entonces esos latifundistas que sabían que ese era el programa se unieron a todos los golpistas, sean comerciantes, como eran unos comerciantes españoles que habían aquí en ese entonces, que fueron los golpistas. ¿Y se fueron esos comerciantes españoles? Se fueron y cambiaron de apellido, porque ya van 50 años o más, se han cambiado ya de apellido, pero las esencias son las mismas. Entonces, pues, en eso se fue el tiempo de los 7 meses de Bosch, no cumplió con esos propósitos. Se creaba un mercado interno rico que permitía que los dominicanos, con la producción de la tierra y la producción de la industria que había en ese entonces, pudiéramos ser felices. Pero el profesor no se atrevió a imponer ese programa. Y entonces, en esa etapa del triunvirato, ¿qué hizo usted? ¿Cómo se comportaba? Vino el triunvirato. Sí. Pero que cuando dan el golpe de Estado, el mismo 24 de abril, yo estoy
No, fue en No, el septiembre, 24 de septiembre. Sí. Voy hacia el partido. A ver, pensando que la gente iba a estar allá protestando. en La Vega. Sí, no había nadie. Solo pasó por ahí Francisco Gómez Estrella, que era el jefe del partido realmente, y Fran Moyapón, el historiador, Sí. que era muy joven, y pasó y me voció: Rafa, salte de ahí, que ya tu casa la allanaron. Te están buscando. Entonces yo salgo para la capital y busco al doctor José Francisco Peña Gómez, y conjuntamente con Napoleón Núñez, Mota Contín, Yara Nacer y otros, Aridio García de León, firmamos un documento en nombre de la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional, llamando al país a que se prepare para rescatar la constitucionalidad sin elecciones, y que no se podía pensar en negociaciones con los golpistas, sino que había que enfrentarlos. En ese punto, ustedes firmaron ese documento Sí, en el Listín Diario. y se quedaron haciendo vida pública o se escondieron, No, inmediatamente no, iniciamos las tareas conspirativas que duraron 2 años. pero escondidos. Sí. ¿Y dónde se A escondieron? veces ustedes? salíamos. ¿A dónde se escondieron? Bueno, en un momento determinado nosotros utilizamos las cuevas que habían ahí donde hoy es Mirador Sur, Sí. donde está... La Guacarataína. sí, esa fue la principal. Ahí estábamos Peña Gómez, Napoleón Núñez, yo y otros que... Bienvenido Sandoval, que murió como PLDista, que fue un gran hombre, Sí. que era el que nos organizó y nos preparó una emisora clandestina. ¿Y ustedes operaban en esa Sí, emisora? eran unas guaguas que se movían, la movíamos de sectores. Era difícil de localizar porque no habían en ese entonces los aparatos sofisticados que hay hoy. Entonces la movíamos y hacíamos los discursos fundamentalmente Peña Gómez, César Roque y yo, preparando toda la conspiración, y salíamos de noche a hacer contacto con los militares, que teníamos relaciones con ellos. Ujú. Yo siempre lo hice fue con los que eran veganos, como Álvaro Holguín, Coronel Álvaro Holguín, Pancho Cordero, el mayor, y también con Lora Fernández, porque Lora Fernández había sido mi compañero de escuela también en La Vega, aunque él era de Puñal, pero eran como veganos. Pero entonces, ¿qué tiempo duraron? Porque el triunvirato duró 2 años. casi 2 años, sí. Sí, 2 años prácticamente. 1 año y 6 o 7 Sí, meses. sí, casi 2 años. Y, Todo ese y en tiempo, ese, ¿usted estaba metido 1 año y 6 meses en una cueva? no, salíamos y teníamos refugio, como decían. Sí. Nos ocupaban, teníamos Pero lugar. usted salía y iba a dormir a la cueva o No, salía... porque en la cueva duramos nosotros como 3 o 4 meses. De ahí dormíamos en otros lugares. Por ejemplo, en la calle Pina yo siempre dormía donde la casa de doña Teresa Bonet, y en La Canela, en la casa de Ofelia Cáceres, ¿Y dónde usted comía? allá mismo. Allá mismo. Sí, ¿Y Peña? siempre nos guardaba. Peña también. Peña tenía siempre con Naranjo, ¿Con quién? que era el jefe de la Junta Central Electoral, era muy amigo de él. Caunabo Naranjo. Ajá. Manuel Fernández Marmo, comerciante que estaba Sí. allá, le daba refugio siempre también a él. Y José Delio Guzmán. Y se pasaron casi 1 año y Todo 7 ese tiempo meses. haciendo contacto y preparando al pueblo. Porque ustedes estaban en rebeldía. Sí, claro. Estábamos en Nunca rebeldía. aceptaron ese Absoluto. triunvirato. Bajo ninguna circunstancia aceptábamos el golpe de Estado. Y entonces, cuando llega la hora de la verdad, usted estaba activo ahí, planeando el 20 de abril, el Sí, 22, sí. el 23? Cuénteme eso. Todos estábamos preparándolo. Y coincidente con el documento que habíamos elaborado a raíz de que se produjo el golpe de Estado, que dijimos que los objetivos que perseguíamos no se conseguirían con negociaciones, sino con la revolución. Y que todo aquel PRDista que se prestara a buscar negociaciones con los golpistas quedaba excluido de la organización y acusado de traidor. Entonces, sobre esa base, nosotros hicimos el trabajo. Y acusaron de traidor y sacaron a todos los que PRD. Sí, a todos. ¿Hay alguna persona notable que Todos pasó de un lado al otro? No, no lo hicieron. Se sometieron prácticamente a lo que había ordenado el partido. Claro, se fueron, sí. Del país, los altos dirigentes del partido, casi todos se fueron. No pelearon. ¿No? Y se fueron para Puerto Rico, para Cuba, se fueron. Aquí quedó alto dirigente del partido,
Juan Casanova Garrido, en primer momento, que también lo exiliaron. Entonces luego quedó Rafael Molino Ureña. Y aquí habían agentes del FBI en ese tiempo, ¿verdad? ¿De dónde? Del FBI, del Buró Federal de Investigaciones Norteamericanas. Claro, y los militares estaban, la misión militar norteamericana, y siempre el FBI estaba en todos los sitios y la CIA. Pero usted se quedó aquí. Sí, claro. Pero la CIA no estaba en ese tiempo aquí. Yo leí los 100 años la de... CIA, donde quiera que esté, y desde que salió la CIA, estaba en todas partes del mundo. Aquí lo que había era mucha presencia, según un libro que yo leí de Tim Walker, que escribió los 100 años del FBI y también escribió los papeles de la CIA. Decía que el profesor Bosch, y usted lo puede corroborar o no, en Puerto Rico estaba forrado de agentes del FBI. Le tenían micrófonos, le daban seguimiento, se hacían notar con el fin de atemorizarlo. ¿Eso es cierto? Bueno, seguro era así, pero yo no lo sé, porque yo no estaba en Puerto Rico. ¿Usted no fue a Puerto Rico? No. ¿Usted se quedó aquí? Aquí. Y cuando, entonces, cuénteme, por ejemplo, la noche del 23. ¿Dónde usted estaba y qué usted estaba pensando? Porque ya usted sabía que el 24 o el 25 iba a haber un lío aquí. La revolución. Sí. Sí, yo estaba en La Vega en ese momento. Y ya nosotros habíamos formado lo que sería luego un comando. Teníamos un grupo de compañeros armados. Y lo tenía también Domingo de la Mota, cuyo hermano precisamente, que era también combatiente, murió ahora hace una semana en La Vega, que era Domingo de la Mota y Panchito de la Mota. Cada uno de ellos teníamos un grupo ya armado. Y yo los mantenía a todos en la finca de Don Ney Pimentel, en unos cacautales muy grandes que hay en la sección de Jamo. Pero así al aire libre. Unos cacautales eran como una selva. Sí, al aire libre. Sí, al aire libre, no, teníamos enramada, enramada. Como los guerrilleros. Y hamacas como los guerrilleros. ¿Y cómo comían? Y ahí estábamos preparándonos siempre, todo momento, desde la época en que Manolo se alzó a la montaña. Sí. Y salíamos a prepararnos. Pero en el momento en que nosotros salimos ya, que Peña Gómez llama al pueblo dominicano a la calle, que lo llama Mario Taveras, al programa Tribuna Democrática, y Peña Gómez entonces dice, pueblo dominicano, llegó el momento. ¿Pero eso fue algo improvisado o era parte del plan? No, improvisado, ahí porque no se tenía pensado que Mario Peña Taveras iba a apresar en el campamento 16 de agosto al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Y ya lo había apresado. Y entonces cuando él lo apresa, llama a Peña Gómez, porque ya estaba, lo que había hacer era un contacto permanente con ellos, porque eran los militares que estaban en el grupo de Riquillo, que era el grupo conspirador al lado de nosotros, porque estaba también el clan de San Cristóbal, que eran militares también contra el golpe de Estado, pero no a favor de Juan Bosch, sino a favor de Balaguer. Entonces, ahí funcionábamos juntos en esa tarea. Cuando el 24 llama Peña Gómez a la calle, va Minguito y me busca a la casa de don Rafael Beato, Quesada. Yo estaba allá y me dice, comandante, usted no oyó que ya llamó Peña a la revolución. Yo lo estaba oyendo, yo sí, pues vámonos. Nos montamos entonces, busqué a Emiliano Mejía primero y le digo, busca a los hombres de nosotros, que eran 30, para que arranquen para la capital, que nosotros nos vamos adelante. En todo el camino, desde La Vega hasta el campamento 16 de agosto, que es un poco de allá para acá, un poco después del peaje, 1 kilómetro o 2. Eso venía la gente saliendo a la calle con banderas. Mira el cambio que se produjo. Cuando el golpe de Estado del profesor Bosch, nadie se movió. Sin embargo, para rescatarlo se movió todo el mundo. Yo estaba con banderas blancas, con sábanas blancas, y la gente vociferando en toda la carretera hasta que llegamos allá. Tuvimos que dejar el vehículo como a 2 kilómetros porque no se podía pasar de la gente frente al cuartel pidiendo armas. Y si usted define esa trifulca como una revolución, aunque fuera... Yo le digo esto porque veo como sensibilidad al momento y patriotismo y recuerdos, pero en realidad no fue una conflagración buscando la reconstitución. Sí, pero donde hay tantas armas y tanta sangre derramada es una guerra. ¿Dónde se peleó aquí exactamente? Lo que nosotros, en la capital, principalmente en la parte norte. ¿No fue en Ciudad Nueva que pelearon? No. Ahí era su Ciudad Nueva cuartel. Se peleó el 14, 15 y 16 de junio, cuando los yanquis entran. El pleito diario, desde el 24 hasta que pasamos a Ciudad Nueva,
era en la parte alta, es decir, Villa Francisca, allá arriba, Sí, toda Gualey, todo Simón Bolívar, toda esa parte alta de la capital. Se ¿Cuántos peleaba. meses duraron? ¿3 o 4 meses en eso? ¿O más? Bueno, no, no. La guerra dura duró hasta 29 de mayo aproximadamente. ¿Y usted Cuando tiró? Libramos, pues claro, estoy en la guerra, soy comandante. ¿Y usted mató? No puedo decir. Porque ¿Eh? eso, Usted tiraba un tiro y- No. Soy comandante de una patrulla. De una Sí. patrulla, no, de un ¿Usted grupo. fusiló a alguien? No. Pero estaba allí, estábamos peleando y la última batalla fue en el cementerio. Oiga, qué lugar para una Fue batalla. Sí, no, fue una batalla extremadamente difícil porque nos agrupamos definitivamente allí para enfrentar. Nos informaron que venía la fuerza del CEFA. a Eso librar- era de San Isidro. Sí, que era ya. Cuando ellos peleábamos toda la tarde. Era un pleito toda la tarde, a tiro limpio, en todas las calles de la parte alta. Pero entonces nos anuncian y nos informan desde aquí también, desde el alto comando, porque la dirección de la guerra estaba aquí en Ciudad Nueva, la dirección de la guerra. Y nos informan que nos preparáramos porque se sabía que venía el ejército del general Inver Barrera, con Pérez y Pérez a la cabeza y el general Martínez. ¿Y qué papel, qué papel jugaba Inver Barrera en el gobierno de Juan Bosch? ¿Era militar? No, estoy hablando del golpe de Estado, del gobierno de Juan Bosch, no. No era militar. No, porque él era civil. Él era se hace civil. militar después que mata, claro, a Trujillo. Sí. Ya era militar, como general. ¿Y en el gobierno de Juan Bosch él seguía siendo general? Sí, ¿Con tropas? sí. No tenía el cargo, no tenía tropa. Pero Es más, a él lo odiaban porque no era el guardia. ejército, no le tenía aprecio. Y el ejército era Pero entonces Trujillito. cuando y los él- yanquis lo colocan a él como, quitan a Benoit y lo colocan a él como jefe del gobierno que se llamaba no recuerdo cómo le llamaba él, Reconstrucción Nacional, algo así. Pero él era el jefe de San Isidro, de esa gente, y era el hombre de los yanquis. Es decir, el que mandaba al general Wessing, en ese tiempo coronel, era Inver Barrera. Barrera era el jefe. Y usted, ¿cómo las relaciones entre usted y Inver Barrera y el PRD de Inver Barrera en ese tiempo, cómo era? Contraria totalmente, porque nosotros somos los representantes de la revolución, somos los representantes de que había que restaurar el gobierno constitucional y al profesor Bosch. ¿Y ustedes eran Y ellos comunistas? ¿Eh? ¿Ustedes eran comunistas? No, pero amigo de ellos. Déjate decir una cuestión. Yo era amigo tanto de balagueristas como de comunistas que estábamos enfrentando el triunvirato, porque el crimen lo había cometido era el triunvirato. Y estábamos contra todos los golpistas, de la manera que fuera. Y en términos económicos, ¿cuáles clases hubieron en eso después de la salida de Bosch del poder hasta ahora? No la oligarquía. Porque Pero en ese tiempo no había oligarquía. sí, claro, siempre la ha habido. Desde la Decían fundación que, de la República. decían que el Porque 51%, había- Roberto Casá, en un libro que tiene, definía 51% de las empresas del Estado y o Trujillo, 41% de inversión extranjera y un 4 o 5% de inversión nacional, muy pequeña. No, lo que quiero decir es que el jefe de la oligarquía era Trujillo. Sí. Pero había, ya aquí estaba, por ejemplo, estaban empresas poderosas que tenían intereses, inclusive monopólicos. Pero si eran tan chiquitos, hoy las empresas son grandes. Ya no hay empresas del Estado, casi. ¿Qué empresas surgieron de la muerte de Trujillo y de la relación del triunvirato? Principalmente todas las empresas que eran de Trujillo, que eran del Estado, pasaron a ser paulatinamente propiedad privada. A mí, en estas circunstancias, no me interesa mucho el enfrentamiento con ellos. Claro. Porque para mí el enfrentamiento ahora es contra la reelección, en un momento determinado. Nosotros estamos buscando el poder y creemos que es posible lograr la victoria uniendo a todo el país. De lo contrario, no. ¿Buscando el poder de qué? ¿De el Partido Revolucionario Socialdemócrata o un bloque de partidos? No, nosotros con otros partidos, un Sí. bloque de partidos. Sí.
Y además otros que no son partidos, que son organizaciones Movimientos. sociales y movimientos. Sí. Porque es que se ha demostrado que la reelección es algo que afecta grandemente. Pero eso va a ser para un programa programa posterior, porque estamos en 1965 y usted está tirando tiros. Te estoy Y diciendo, está metido no, en un cementerio. porque hay similitudes. Y precisamente la historia debe de enseñarnos A no repetir los errores. Y a cómo conducirnos en cada uno de los momentos dados. Por ejemplo, ahora no se trata de una guerra a tiro, pero hay una guerra verbal. Sí, Hay una guerra de posiciones. sí. Hay una guerra de programa, de ideología. Mantienen tenso al país, y ¿verdad? lo fundamental para nosotros ahora es concientizar a las masas. Que las masas estén conscientes, que no tengan que venir donde nosotros por una dádiva, que no tengan que venir por el clientelismo, la demagogia, que es la que siempre los ha engañado y los ha mantenido liquidados. No, es concientizar al pueblo y organizando la oposición, que nunca ha sido posible eso aquí en este país. Si nosotros nos organizamos y nos unimos, podemos entonces enfrentar el poder que tiene el gobierno hoy, que tiene un gran poder. Y tiene masa también, porque tiene gente también. Sí. Y entonces enfrentarlo de una manera que no tenga que ser necesariamente violenta, pero sí firme, dura y sin vacilación. Pero, hay quienes vacilan. Hay quienes vacilan. Pero en términos legales usted puede echar ese pleito y no tiene que No, pero en términos legales que lo estamos echando. Sí, porque la Constitución prohíbe. Diga, pero la estamos- Constitución prohíbe más de un periodo más de 2 periodos consecutivos. No, el artículo 124 prohíbe la reelección. Sí. No, oye, bien, la del 16 no. Esta reelección. Pero después de eso Oye, usted puede claro, reelegirse puede 2 serlo veces. después. Sí. Después que pase un periodo. No, eso era antes. Ahora Tú que pase 2 o que pase 3, no importa. Sí, Prohíbe pero la reelección. ya. Pero vamos para el 65 porque, Sí, mire, esto es un registro Y entonces, histórico lo que sí, estamos haciendo. Pero independientemente de todo, vuelvo y te digo que siempre hay que tomar las comparaciones para evitar que se repitan aquellos acontecimientos, e inclusive internacionales. Pero debo decirte, bueno, como íbamos hablando, allá cuando nosotros llegamos al campamento, que ya venimos por la carretera recibiendo el aplauso y el estímulo de las masas populares, entramos al cuartel el 16 de agosto. Allá estaba en un momento determinado, abajo de un árbol, el coronel Álvaro Holguín, Lora Fernández, que era mayor, el mayor Pancho Cordero, o sería Francisco, y Panchito de la Mota, que murió ahora hace una semana, que era civil, pero estaba uniformado de teniente. Y entonces nosotros allá, ahí iniciamos inmediatamente el contacto con Hernando Ramírez, que era vegano, pero de Jarabacoa. Él no me conocía porque el que conspiraba directamente con él era Molina Ureña, con él. Peña Gómez con Rafaelito, Fernández Domínguez y Camaño. Y cada quien, yo con Álvaro Holguín y Lora, teníamos áreas diferentes. Y entonces, cuando llegan las elecciones, 1966, ¿verdad? En ese interín, antes de eso fue García Godoy presidente, interino. Claro, cuando nosotros entonces, después de esa guerra sangrienta que dirigimos, estaban, por ejemplo, hay muchos que están vivos todavía. Cocuyo Báez, uno, el ingeniero, está vivo todavía. Ese era de izquierda, ¿verdad? Sí, del EBPD. En llave de Fafa. otro que Fafa venía. vino aquí y lo piropeó. ¿Usted era amigo de Fafa? Yo soy amigo de él, y de Cocuyo, de todo, la izquierda. Y tengo amigos, pero que no comparto con ellos y los combato en la derecha. Sí. Bueno, son amigos, pero no comparto con ellos y los combato. Es decir, usted, Y ¿cuál amigo ellos de me derecha? combaten a mí también. ¿Cuál de derecha usted tiene? Porque aquí casi todo el mundo es de derecha ya. Bueno, entonces no puedo decir nada. Porque Ya, pero verdad. Pero ya. hay muchos. Mejor dicho, hay gente que no son de tu partido. Y tú no tienes por qué ser enemigo de ellos. Claro. Lo que tú no Que eso, puedes, eso se debe aprender, don lo que Rafa. no puedes es someterte a lo que son sus criterios y sus intereses. Porque cada quien se mueve de acuerdo a sus intereses en un momento determinado, políticos y sociales. Nosotros tenemos Ideológico. interés. Desde el primer momento que fundamos y que me inscribí en el PRD, tengo el mismo criterio. Libertad, democracia, justicia social, no religión.
Pero usted no tiene unidad ahí. Y he mantenido eso permanentemente, firmemente. ¿Y por qué usted no tiene unidad en esos pensamientos? Unidad, Porque usted dice libertad, democracia, justicia, justicia social y no religión. pero unidad no. ¿Cuál? Unidad de la nación. No, pero es que necesaria no está la unidad, pero eso es uno de los objetivos fundamentales para nosotros lograr ese propósito. Sin la unidad del pueblo es imposible alcanzar ese propósito. Pero nosotros vamos a lograrlo probablemente. Ahora estamos trabajando en ese sentido. Pero volviendo allá, que me interrumpe eres tú. Cuando termina la guerra, el 3 de septiembre, vamos a la Fortaleza Osama, que ahí se le puso entonces el nombre de Plaza de la Constitución, donde el coronel Francisco Alberto Camaño de Ñoa hace un discurso magistral, que yo no estaba de acuerdo en la totalidad del discurso. Sin embargo, fue un discurso en su gran parte de estímulo para continuar el combate. Y lo que quería decir era que de alguna u otra manera la lucha continuaba. Que por eso hay que saberlo leer para darse uno cuenta por qué vino después a invadir a la República Dominicana, aunque sea con 8 hombres. ¿Y usted estaba de acuerdo con eso? Yo estaba de acuerdo con Camaño en todo lo que hiciera. Que viniera aquí a... No, lo que no estaba... Oye, a tumbar un gobierno democráticamente elegido. Nunca, sí, a tumbar el gobierno sí estaba de acuerdo. Pero por Dios... Lo que yo no estaba de acuerdo, y no es que no estaba de acuerdo, sino que no era, que lo vimos que no era lo correcto, que viniera con tan pocos hombres, sin estar el pueblo preparado, sin estar organizada la nación. Pero no era un gobierno elegido democráticamente. No. Todo el mundo sabe que fue impuesto por los norteamericanos. En el 66, pero no ganó en el 70. No, en el 70 la represión era tan grande que los militares salían de los cuarteles con bandera roja en la punta de los cañones. Mire, vamos a entrar en ese tema. Mire, usted ya va a ser fijo aquí porque vamos por 2 años y ya se está acabando el tiempo y falta mucho. Pero explíquenme esto. Esa generación suya, como las generaciones sucesivas, todavía los políticos que están gobernando, en el caso de los que están en la palestra, yo le veo como un discurso bifurcado. Porque por un lado elogian actuaciones y situaciones que escapan a lo que es democracia en sí. Camaño vino, Fidel Castro 200 años en Cuba, y por el otro lado entonces aclaman el fortalecimiento de la democracia. Vaya al voto, comportémonos de esta forma, vamos a gobernar de una especie horizontal, nada vertical. ¿Cómo usted me explica que por un lado queremos una democracia y por otro lado entonces victoriamos y hacemos loa a personajes internacionales o nacionales que no creían en la democracia como símbolo de gobierno? En la República Dominicana, que es donde nos corresponde a nosotros opinar, porque lo demás, uno tiene derecho a emitir cualquier criterio, pero donde tenemos derecho nosotros aquí, en la República Dominicana. Y la democracia para nosotros solo funcionó precariamente en el gobierno de Bosch. Pero usted dice que económicamente... No, estoy hablando de democracia. Sí, pero la democracia conjuga una serie de cosas, oportunidades económicas. Yo no he hablado, óigame bien, que eso es que usted que lo señala, de que económicamente. Yo, en el gobierno del profesor Bosch, digo claramente que fue un gran gobierno en cuanto al respeto a los derechos humanos. Pero que económicamente... Que no le puso el programa políticamente, que no cumplió con el programa del partido. Rectificamos, la gente estaba bien económicamente, o mejor que en cualquier otro gobierno en esos 7 meses. Aquí no ha estado bien la gente económicamente nunca, porque no ha habido un gobierno revolucionario que pueda mantenerse y llevarlo a cabo. Porque si el profesor Bosch se hubiera atrevido a hacer lo que decía el programa del PRD, entonces hubiéramos avanzado grandemente hacia la solución de los problemas económicos y sociales, culturales y políticos del pueblo dominicano, de la familia dominicana. Eso no se hizo y por eso estamos pagando todavía las consecuencias. Y por eso tenemos que evitar que ocurran situaciones de la misma naturaleza y hacer un gobierno popular, gobierno como decía Peña Gómez. Oye bien, Peña Gómez decía y hablaba claramente, el gobierno es compartido.
Pero eso era en términos, cuando baja la realidad, eso no es tan fácil hacer. Bueno, bajemos a la realidad y hagámoslo. ¿Eh? Sí. Así, ustedes tuvieron 3 veces la oportunidad. Bueno. Y No, las oportunidades se han perdido precisamente. ¿Cuál era la mejor oportunidad? Llevar a Peña Gómez a la presidencia de la República. Y se perdió. ¿Por qué se perdió? ¿Por qué? La fuerza, la traición, los yanquis, la oligarquía dominicana. Pero ¿cómo que los Yankees? Pero los Yankees... Bueno, ok, saluda a los yanquis. Eran los amigos. Espérate, salúdalo tú, yo no. No, pero salúdalo. Oiga, espérate, déjate decir una cuestión. Don Aquí, ese gobierno de Balaguer, todos los gobiernos que han habido, con excepción del de Bush, en un momento determinado, han estado manipulados, siempre por algún imperio. En esta ocasión pero Bush estuvo una vez, por lo menos, hablando con Kennedy. ¿Quién? Juan Bush. Bueno. Entonces, usted dice manipular. Pero, sí, lo ha manipulado siempre. Cuando va aquí, oye bien, el gobierno norteamericano envió al vicepresidente, que era Johnson, Sí. aquí en la toma de posesión del profesor Bush. Sí. Y entonces ahí hubo elogios para Johnson y Johnson para Bush. Y Johnson lo tumbó. Y yo, entonces... Entonces vamos, pero ¿por qué usted y los de su generación y los de las otras generaciones tienen a Fidel Castro como un baluarte, un símbolo de la democracia? Si Fidel murió desde el 59 hasta ahora, recientemente estaba Fidel en el poder y ahora es una dinastía y su hermano está en el poder. Cuando estamos hablando del gobierno de Fidel Castro, es de la revolución, no de la democracia, necesariamente. Don Rafa. No, porque la revolución no tiene que ser necesariamente del tipo de democracia que nosotros tenemos. Él hizo una democracia socialista. Y dentro del programa socialista está que él podía mantenerse en el poder todo el tiempo mientras vida tuviera. Que hay más cubanos que haitianos en Yola. Ya hacen elecciones. Don Rafa, se acabó. Mire, 2 horas nada más, 2 años duramos con don Rafa y estamos en el 2017 y nosotros estamos contando en 1966. Yo lo llamo para que continuemos. Me llaman, continuamos. Don Rafa, un placer de tenerlo aquí. Gracias a ustedes. Miren, los estribillos aquí. Recuerden que estamos en Estudio 88, 88.5, frecuencia modulada de su dial. En las tardes en el Interactivo CNI, siempre planteando las cosas como son. Que entre al Canal Nacional de Informaciones en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI, y suscríbase. Volvemos el lunes.